Vamos a continuar con el estudio del Sermón del Monte. Hace 2 semanas habíamos retomado nuevamente esta serie y dijimos que no íbamos a ir, por lo menos en la primera parte, versículo a versículo, sino íbamos a tomar frases un poco más amplias. En ese sentido, ya habíamos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y hoy vamos a estar estudiando los versículos 7 al 12. De ahí el título, que no está ahí en la pared, sin embargo es la parte 2 de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, la parte 2, el carácter del cristiano. Entonces vamos a dar lectura a Mateo capítulo 5, versículos 7 al 12. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, ante ti venimos en esta mañana como un solo pueblo reunido aquí en este lugar para poder adorar tu nombre, y de una forma muy particular en este momento haciéndolo, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas manifestarte en medio de este lugar, en medio de la vida de cada hermano, de cada persona presente, y que al oír, Señor, pues podamos examinar nuestros corazones, podamos hallar consuelo, pero al mismo tiempo, Señor, pues podamos tener corazones agradecidos para contigo, entendiendo que tú vas obrando fielmente conforme a tu promesa establecida en tu palabra. Gracias una vez más, Padre, por esta oportunidad. Usa tanto al expositor como a los que vamos a estar escuchando tu palabra, para que todos podamos honrarte de una forma muy especial, y todo esto a través de Jesucristo. Pedimos, Señor, que seas misericordioso para con nosotros, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Imagínense, hermanos, que mientras estamos en medio del culto de adoración, ingresa un animal. Este animal comienza a caminar como un caballo. Tú le ves al animal, él tiene el hocico del caballo, y empiezas a oír el sonido que él hace, pues lo hace como un caballo y empieza a mover la cola como un caballo. Pregunta: ¿qué animal es? Es un caballo. ¿Por qué? Porque todas las características que mencionamos nos dan a entender justamente que es un caballo. Es algo sencillo que nadie podría confundirse. Nadie podría decir: ese animal parece que es un ave, parece que es un loro, parece que es un pez. No, si damos ciertas características y esas características vemos en un respectivo animal, nosotros no podemos confundirnos. Hermanos, así como un animal tiene ciertas características que le distinguen de otros animales, lo mismo sucede con los creyentes. Lo mismo sucede con los cristianos. Pues los cristianos tenemos ciertas características particulares que nos distinguen de aquellos que no son creyentes. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, un pasaje muy conocido dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que el Señor viene a nuestras vidas, nos hace nuevas criaturas. Ya no somos los mismos que éramos antes, sino somos ahora nuevas criaturas. Una vez que tú has sido salvo por el Señor, pues vienes y adoptas en tu vida
nuevas características. Es decir, ya no tienes las mismas características que cuando tú no eras cristiano. Recuerda, los creyentes tenemos nuevas características. ¿Y cuáles son esas nuevas características que nos distinguen a los cristianos? El pasaje que estamos considerando, que tiene que ver con las bienaventuranzas, básicamente, hermanos, nos habla de ello. De ahí que el tema que estamos desarrollando a la luz del capítulo 5, versículo 1 al 12, las bienaventuranzas, el tema que estamos hablando entre la semana pasada, hace 2 semanas atrás y el día de hoy, es el siguiente: las características que distinguen al verdadero cristiano. ¿Qué estamos aprendiendo a la luz de estos versos? Las características que distinguen a un verdadero cristiano. Y estas características que los encontramos redactadas en los versos 3 al versículo 12, recuerda, dijimos que son como un espejo. Las bienaventuranzas para el cristiano son como un espejo, donde podemos nosotros observar 8 distintivos, 8 marcas que distinguen a los cristianos, a un verdadero cristiano. Al leer nosotros las bienaventuranzas o al exponernos a ellas, queridos hermanos, lo que estamos haciendo es pararnos frente a un espejo. Y tú estás viendo esta característica ahí en mi vida. Esta característica que la bienaventuranza me muestra ahí en mi vida son como un espejo. Estamos frente a un espejo mientras nosotros estamos estudiando las bienaventuranzas. Además dijimos que estas características son progresivas. ¿Qué significaba eso? Que una de ellas te lleva a la siguiente, la otra te lleva a la otra, la otra a la otra, y así sucesivamente. ¿Te acuerdas de la primera característica que aprendimos? Los pobres en espíritu. La segunda, ¿cuál era? Aquellos que sienten un dolor profundo por el pecado. Es decir, cuando uno ve en su vida que es pobre en espíritu, el Señor obra humildad en su corazón. Lo que Él en segundo lugar va a hacer es quebrantarse, por verse a la luz de este espejo, por ver su pecado. Entonces una te lleva a la otra te lleva a la otra, y así sucesivamente en cuanto a estas 8 características. Ahora, si bien, hermanos, estas características son progresivas, dijimos que al mismo tiempo ellas no se pierden, sino que cada creyente tenemos estas 8 características, o deberíamos de manifestar estas 8 características durante el resto de nuestras vidas. No es que tú este año eres pobre en espíritu, al año tú vas a ser recién alguien que va a sentir dolor por el pecado, y de aquí a 3 años tú vas a ser misericordioso y vas a dejar la humildad. No. Entre estas 8 características, durante todo el resto de tu vida, tienen que ir manifestándose. Tú tienes que ir creciendo en ellas. De estas 8 evidencias o características, hace 2 semanas iniciamos viendo 4. ¿Cuáles fueron las que vimos? En primer lugar, vamos a recordar, pobreza espiritual. En segundo lugar, un dolor profundo por el pecado. En tercer lugar, una mansedumbre continua y visible. Y en cuarto lugar vimos un deseo continuo de justicia. El cristiano anhela, como la comida, como la bebida, anhela la justicia. El día de hoy, a la luz del pasaje que leímos, Mateo 5, 7 al 12, vamos a ver las 4 restantes características. ¿Y cuáles son estas 4? El cristiano es también misericordioso, el cristiano es limpio de corazón, el cristiano es pacificador, y en cuarto lugar, el cristiano es perseguido por causa de la justicia. Y ese bosquejo tú lo tienes en el boletín que se te ha entregado esta mañana. Entonces vamos a comenzar viendo una a una las que acabamos de mencionar. Ya hemos visto 4. Hoy vamos a ver la quinta, sexta, séptima y octava. Comencemos. Quinta característica, versículo 7. Misericordioso. El cristiano es misericordioso. Dice el versículo 7, acompáñenme en sus Biblias. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es ser misericordioso?
¿O qué es misericordia? Misericordia, queridos hermanos, es una manifestación del amor. Recuerda que Dios nos llama a los creyentes a amar de manera incondicional. ¿Cómo es que podemos mostrar amor incondicional hacia otros? A través de la misericordia. La misericordia tiene que ver, por un lado, con un sentimiento de bondad, pero también tiene que ver con un acto bondadoso. ¿Qué es misericordia? Siento algo hacia alguien, pero no solamente se limita a sentir, sino que ese sentimiento me va a llevar a actuar. Misericordia implica tener compasión hacia aquellos que están en necesidad. ¿De qué trata ese sentimiento? Compasión. Veo a una persona con necesidad, a un hermano con necesidad, y tengo una correspondiente compasión. Pero al mismo tiempo también implica tener un espíritu perdonador, un espíritu que desea perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha hecho daño, a aquel que ha pecado en contra de mí. Entonces es un sentimiento, dijimos, que por un lado se manifiesta a través de la compasión, pero también a través del perdón. Y no se limita en sentimiento, sino da un paso más, va a la acción. Ser misericordioso, hermanos, entonces es sentir, es tener un espíritu perdonador y actuar conforme a ella. No te quedas simplemente en el deseo, no te quedas simplemente en que puedo o no puedo hacerlo, sino el misericordioso lo va a hacer. El misericordioso va a extender la mano al necesitado y va a perdonar. No se va a abstener de extender su perdón en favor de aquel que ha pecado en contra de su persona. En Lucas capítulo 10, vayamos allá. Aquí vemos el ejemplo de este actuar con misericordia. Lucas 10, versículo 30 al 35, encontramos una parábola denominada por muchos la del buen samaritano. Y los que han leído saben que en esta parábola, este buen samaritano, a diferencia de un sacerdote y de un levita, que pasan de largo cuando ven a una persona herida, el samaritano muestra misericordia. Dice el versículo 33 de Lucas 10. Tú en casa puedes leer el contexto para un poquito más comprender la parábola. Lucas 10, 33 al 35 vamos a leer. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, mira aquí está la clave, fue movido a misericordia. Vio al herido y dice que fue movido a misericordia, tuvo compasión, tuvo un sentimiento de compasión. Pero ¿qué dice a continuación? 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Notas aquí que el samaritano no solo tuvo un sentimiento de compasión, sino que también ese sentimiento le lleva a actuar. Él cura sus heridas, él le cuida, le lleva, incluso paga por adelantado a una persona para que él se encargue de su cuidado hasta que él se recupere de manera completa. Sentimiento de compasión que te lleva a la acción. Eso es ser misericordioso. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Aquí encontramos otra parábola. Esta es conocida como la parábola de los 2 deudores. ¿Quieres leer completa la parábola? Versículo 23 al 35, tú puedes leerlo en casa. Sin embargo, yo quisiera que podamos leer el versículo 27, donde aquí vemos el accionar del rey, del Señor, en esa parábola. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa parábola? Hay 2 siervos, uno de ellos tiene una deuda enorme hacia su señor. El señor le llama a rendir cuentas y este siervo le dice: perdóname, no tengo con qué pagarte
pues acudo a tu perdón. Y en el versículo 27 de Mateo 18 dice: el Señor de aquel siervo, y miren nuevamente la misma palabra, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia llevó a este señor de la parábola a extender el perdón de la deuda que su siervo tenía en contra de él. Ser misericordioso entonces no solamente es sentir compasión, no solamente es tener un espíritu perdonador, sino también actuar conforme a ello. Cuando tú ves en la Biblia, la misericordia es uno de los principales atributos de Dios. Es más, en el Salmo 136 tú encuentras todos los versículos con esa palabra: por tu misericordia, por tu misericordia. El Salmo 136 es un salmo dedicado a la misericordia de Dios. Y eso muestra, querido hermano, que Dios es compasivo para con nosotros. Él está presto ahí para perdonarnos. Pero no solamente Él tiene ese deseo, sino que también Dios, a través de Jesucristo y su obra de salvación, Él ha extendido, Él ha expresado de una forma maravillosa ese deseo de perdonar nuestras vidas. ¿Qué es ser misericordioso entonces, mis queridos hermanos? Tener ese sentimiento de compasión, tener ese espíritu que va a perdonar cualquiera sea el pecado, pero no simplemente se queda ahí, sino que extiende la mano, sino que va a extender la mano. El misericordioso actúa de esa manera, queridos hermanos, no porque busca ser visto por otros. Eso es hipocresía. El misericordioso no va a hacer aquello. El misericordioso no va a hacer aquello por sentirse autosatisfecho. No va a hacer aquello, no va a mostrar aquello porque busca sacar un provecho para sus propios intereses. No va a actuar de esa manera para criticar a otros y que digan: miren yo cómo lo hago y él no lo hace. No, queridos hermanos, el misericordioso va a actuar de esa manera porque él ha entendido que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. ¿Qué le va a mover al creyente? ¿Qué debería de moverle al creyente? A tener esa compasión, a tener ese espíritu perdonador y actuar conforme a ello, habiendo entendido que Dios así ha actuado con su vida. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no extender el perdón? Cualquier ofensa sea que nos hayan hecho. ¿Quiénes somos, queridos hermanos? ¿Con qué derecho nosotros no quisiéramos extender ese perdón? Aquel que ha sido alcanzado por la misericordia también va a mostrar en su vida misericordia a otros. Ser misericordioso es una característica más del cristiano, que, como bien dijimos, es el resultado de haber sido alcanzado por la misericordia de Dios. Sexta característica: limpio de corazón. Versículo 8. Versículo 8, sexta característica: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nota, hermano, que la limpieza de la cual habla este texto no es meramente externa, no es meramente de simple apariencia. La limpieza de la que habla nuestro texto es una limpieza interna, es una limpieza de corazón. Ahora, esto no significa que nosotros no debemos de preocuparnos de una limpieza externa. Sí debemos hacerlo, pero saben, queridos hermanos, nuestra mayor preocupación no debe ser lo externo, sino lo interno. En Mateo 23, versículo 26, Cristo les dijo a los fariseos: limpien primero lo de adentro y luego lo de afuera también va a quedar limpio. El Señor se preocupa más, la mayor preocupación de Cristo, de Dios, es lo interno. Y de ahí los de limpio corazón. ¿Qué es limpieza de corazón? ¿O qué es el corazón? Es importante que nosotros entendamos en el contexto bíblico a qué es lo que la Biblia se refiere
con corazón. En la Biblia, queridos hermanos, corazón es el centro del ser, es el centro de la personalidad de una persona. Que es el corazón en la Biblia, no es ese órgano. En la Biblia no se refiere siempre a ese órgano, sino se refiere al centro del ser de una persona. En Proverbios 4:23, vayamos ahí, Proverbios 4:23, mostrándonos aquello, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué dice que guardes tu corazón? Porque es el centro de donde se manifiesta, de donde sale, de donde mana todas las cosas. El corazón es el centro de una persona, del ser de una persona. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Aquí también encontramos algunas verdades con respecto al corazón, que amplía de mejor manera la idea. Lucas capítulo 6, el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay algunos que dicen, ¿verdad? Pero hermano, tú no conoces mi corazón, tú me estás juzgando. ¿Qué dice este texto? Tu boca me dice lo que hay en tu corazón. Lo que tú hablas manifiesta lo que hay en tu corazón. El cómo tú reaccionas, el cómo tú actúas, el que tú haces, todas esas cosas me manifiestan lo que realmente hay en tu corazón, dice Jesucristo en este pasaje. ¿Por qué? Porque el corazón es el origen de donde proceden las cosas buenas como también las cosas malas. Es el origen, es de donde fluye, es el corazón, de donde fluyen todas las cosas. Como dijimos, todo lo que nosotros hablamos, hacemos, decimos, reaccionamos, simplemente nos están mostrando el estado de nuestro corazón. Además, queridos hermanos, según Mateo capítulo 22, versículo 37, el corazón también incluye la mente, las emociones y la voluntad. Es la fuente de todo nuestro ser, que incluye la mente, las emociones, pero también incluye la voluntad de la persona. Eso es corazón. Limpieza. La palabra limpieza, limpios de corazón. Limpieza también puede ser traducido como pureza. Y la idea de esta palabra es muy interesante, hermanos, porque tiene dos sentidos. Esa palabrita que dice limpieza ahí en Mateo 5, versículo 8, tiene dos ideas. Por un lado, indica un objeto que no está dividido, sino que está unido. Tú ves un rompecabezas, lo desarmas, el rompecabezas se divide en varias piezas. La idea de pureza es que esos rompecabezas está todo completamente unido, está todo en su correspondiente lugar. Pero por el otro lado, esa palabra limpieza también da a entender que un objeto está libre de contaminación, está libre de impurezas. Por un lado es algo unido en una sola dirección, pero también está libre de contaminación, está totalmente limpio. En ese sentido, ser limpio de corazón, por un lado, es tener un corazón libre de contaminación, sin mancha, eso nosotros lo sabemos, pero también significa tener un corazón que no está dividido. Ser limpio de corazón significa tener un corazón que no está dividido. ¿Y cómo es eso, pastor, un corazón dividido? Pues parte de mi corazón está para Dios, parte de mi corazón está para el éxito, parte de mi corazón está para mis placeres. Muchos dividimos de esa manera nuestro corazón. Claro, externamente decimos, no, todo es del Señor, toda mi vida está entregada y dedicada al Señor. Pero cuando examino mi tiempo, cuando examino mis fuerzas, cuando examino mi propia vida, pues yo puedo concluir que mi corazón está dividido. Ser limpio de corazón
es tener un corazón unido y direccionado solamente hacia Dios. Es tener el anhelo de hacer la voluntad de Dios y de vivir para la gloria de Dios, donde sea que tú te desenvuelvas, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como trabajador. Donde sea que tú te desenvuelves, tu corazón siempre debe estar direccionado para Dios. Y en todo lo que tú hagas, en las responsabilidades que tú tengas, siempre debes hacerlo como para la gloria de Dios. Ser limpio de corazón es considerar a Dios como lo primero en mi vida. Y cuando uno hace eso, querido hermano, la preocupación principal en todo lo que tú vas a hacer siempre va a ser agradarle a Él. En todo lo que tú vas a hacer. No necesitas dejar de trabajar para tú servir fielmente a Dios. En tu trabajo puedes servir a Dios. No puedes tú dejar, ya voy a dejar mis responsabilidades como padre y quiero dedicarme al Señor. Como padre tienes que servir al Señor. En toda área donde Dios te ha puesto, cualquiera sea ello, por la providencia de Dios, tú estás llamado, yo estoy llamado a glorificar a Dios y agradarle a Él. Y el que tiene ese deseo, ese tiene un corazón limpio delante de Dios. ¿Cómo puedo ser limpio de corazón? ¿Cómo puede uno ser limpio de corazón? ¿Es posible para nosotros aquello? Pues la respuesta es negativa, hermanos. Nosotros no podemos hacer esa obra. Es Dios quien obra en nuestras vidas. Ve a ver al Salmo capítulo 51. Salmos capítulo 51. Mira la oración aquí del salmista David. ¿Quieres acercarte al Señor en oración de arrepentimiento? Lee el Salmo 51. Ese es uno de los salmos que Dios ha inspirado para que nosotros podamos acercarnos con corazones quebrantados a Dios. Dice ahí el versículo 10, el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué había pasado con el salmista? Él dio su corazón a los placeres terrenales. Dios lo quebrantó. Él se arrepintió y fue a Dios en oración: unifica mi corazón. Estuvo partido, entregado a diferentes placeres. Por eso he pecado en contra de ti. Crea en mí un corazón limpio, unifica mi corazón, porque tú eres el que puede hacerlo. Es la oración del salmista. Hermanos, es Dios quien puede hacer esa obra en nuestras vidas. ¿Y cómo es que Dios hace esa obra en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios nos hace de corazón limpio? Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios: ¿quién, refiriéndose a Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Y aquí está la palabra: y purificar y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo hace Dios esa obra en nuestras vidas? A través de su Hijo Jesucristo. Es por medio de Cristo que Dios va limpiando nuestros corazones. Y pastor, ¿cómo saber que soy limpio de corazón? Hemos aprendido qué es corazón, hemos aprendido qué es limpio, pero ¿cómo saber que yo soy limpio de corazón? Voy a dar algunas pautas. El que es limpio de corazón tiene una genuina y sincera inclinación a la santidad. El que es limpio de corazón tiene una genuina y sincera inclinación a la santidad. No estamos diciendo una perfecta, nadie es perfecto, solo Cristo.
pero sí una sincera, un deseo, Señor, sacar estos pecados de mi vida. Hay una inclinación sincera y genuina, tanto en pensamiento, tanto en motivación, tanto en actitud, tanto en conducta. El limpio de corazón no se conforma con lo que es ahora. Él siempre quiere ir creciendo cada vez más a la semejanza de Cristo. El limpio de corazón examina hoy su vida y dice: Señor, a pesar que he visto cambios en mi vida, todavía sigue habiendo pecado. Todavía sigo viendo maldad en mi corazón. Todavía sigo viendo envidia. Todavía sigo viendo celo. Todavía sigo viendo una serie de pecados. Señor, obra en mi vida. Señor, no quiero ser lo que soy ahora. Quiero seguir asemejándome cada vez más a Cristo. Él sabe que no va a alcanzar la perfección, pero también sabe que puede seguir avanzando, no gracias a Él, sino a Cristo. Tiene una genuina y sincera inclinación a asemejarse cada vez más a su Señor. El que es limpio de corazón también tiene una conciencia y un gran dolor por las impurezas que todavía hay en su vida. Él no se preocupa en primer lugar cómo es que otros lo ven, sino cómo es que Dios lo ve. ¿Notas la diferencia? Muchos de nosotros nos preocupamos: ¿qué es lo que va a decir él? ¿Qué es lo que va a decir ella de mí? El limpio de corazón dice: ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Cómo ve Dios mi vida? ¿Cómo Dios me juzga? Por el otro lado, muchos miramos: ¿qué es lo que van a decir ellos de mí? El limpio de corazón se examina delante de Dios. Considera el juicio de Dios mucho mayor que el juicio de cualquier persona. Claro que no va a ignorar, no estamos diciendo que ignora a los hermanos, considera, pero mucho más considera a Dios. El que es limpio de corazón, además, hermanos, anhela, desea hacer uso de las diferentes herramientas que Dios ha proporcionado para que limpiemos nuestros corazones. Y estas herramientas se conocen como medios de gracia. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos ir creciendo cada vez más en santidad, para que nosotros podamos ir cada vez más limpiando nuestras vidas. Esas herramientas se llaman medios de gracia. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? La escritura, la oración, el congregarse, el escuchar la palabra predicada, la comunión. El que es limpio de corazón se preocupa por esas cosas. Se preocupa por hacer uso de todo aquello que Dios le ha provisto con ese propósito. He ahí lo que es limpio de corazón y cómo se ve en nuestras vidas. Recuerda, no estamos hablando de perfección, pero sí de sinceridad. No perfección, pero sí sinceridad. ¿Cuál es la promesa de esta bienaventuranza? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son bienaventurados porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Pues los de limpio corazón en esta vida poseen de una forma inexplicable una cierta capacidad, a diferencia de aquellos que no son limpios de corazón. ¿Y cuál es esta capacidad? Pues por la palabra de Dios y por medio de la fe, ellos pueden ver a Dios de una forma especial. ¿Cómo es que puedo ver a Dios si soy limpio de corazón? De una forma especial. Hermanos, pueden entender de mejor manera la voluntad de Dios. ¿Alguna vez tú te has preguntado: pero pastor, parece que ese hermano entiende mejor que este otro hermano? ¿Te has dado cuenta de eso? Algo importante es la limpieza de corazón. Eso es como si abriesen nuestros ojos espirituales o nos ayudase a comprender un poco mejor la palabra de Dios revelada en las santas escrituras. Ver a Dios también significa que podemos discernir mucho más entre aquello que es bueno y entre aquello que es malo. Un espíritu de discernimiento. ¿Qué te da ese espíritu de discernimiento? Hermano, la limpieza de corazón.
Además, los limpios de corazón perciben de mejor manera la presencia de Dios en las diferentes facetas de su vida. Los de limpio corazón, por la gracia de Dios, en medio de las adversidades, van a lograr a ver la mano de Dios, la soberanía de Dios obrando en medio de todo ello. Hay muchas veces que cuando pasamos una aflicción muy fuerte, como que parece que todo se ha nublado y como que no hay salida, y como que el mundo se nos ha venido encima de nosotros y lo único que nos queda es la muerte. Pero cuando uno está trabajando en esta limpieza de corazón, por la palabra de Dios uno puede ver una luz y puede decir: no, a pesar de las circunstancias, todavía el Señor está en medio de ello. ¿Qué nos ayuda a tener esa visión, queridos hermanos? Esta característica: limpieza de corazón. Los de limpio corazón además tienen la esperanza de un día ver a Dios en Cristo cara a cara. Eso dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1 al 3, que un día nosotros vamos a verle a Él cara a cara. Y esa es la mayor esperanza que los creyentes tenemos. Esa es nuestra mayor bienaventuranza, ver un día a nuestro Señor. He ahí, queridos hermanos, la sexta característica: los de limpio corazón. Octava característica, o séptima, perdón, pacificador. Versículo 9, pacificador. Dice el verso, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? ¿Cómo podemos describir a un pacificador? Pues un pacificador puede ser descrito tanto de forma pasiva como de forma activa. El pacificador se muestra de forma pasiva, pero también de forma activa. En su forma pasiva, el pacificador no es peleador, no es pendenciero, no es, como se dice en Cochabamba, una chispita que alguien viene, le provoca y rápidamente enciende. Ese no es un pacificador. En su forma activa, el pacificador siempre va a procurar la paz. El pacificador siempre va a procurar la paz. El pacificador va a hacer aquello porque va a procurar ver las cosas desde la óptica de Dios. ¿Por qué voy a ser pacificador? Porque estoy aprendiendo a ver las cosas de la manera que Dios ve las cosas. Es decir, no vas a reaccionar, no se va a mover de acuerdo a las circunstancias o los resultados o las experiencias o las agresiones. El pacificador reacciona de acuerdo a la perspectiva de Dios. En 2 Samuel, no lo busques, léelo en casa. 2 Samuel capítulo 16. Ahí encontramos una historia. David está huyendo, está siendo perseguido por su hijo Absalón y pasa por la ciudad de Saúl. Saúl ya había muerto para ello, pero un familiar de Saúl sale y empieza a apedrearlo y empieza a insultarlo. El rey David está huyendo y los siervos que le están acompañando al rey David se enojan, se molestan y dicen: David, déjanos, nosotros vamos a tomar venganza y le vamos a matar a este que te está insultando. ¿Quién se atreve a insultar al rey? Y ahí en el versículo 10 David dice: déjalo. Nota, el rey está siendo apedreado, está siendo insultado. David dice: déjalo. Esto viene de parte de Dios. Si así ellos me están agrediendo, me están arrojando piedras, me están insultando, es porque Dios lo está permitiendo. Así es que marchemos en paz. ¿Notas ese espíritu? Pero que eran los soldados, los guardias, ya querían matarlo, ya querían reaccionar. Pero David, que está mostrando ahí esta característica, él está viendo todas esas circunstancias desde la perspectiva
del Señor. Ese es ser un pacificador. Es alguien que ha aprendido a ver las cosas, las circunstancias, de la manera que Dios lo ve. El pacificador además busca dos tipos de paz. Un pacificador busca dos formas de paz. Por un lado, busca la paz entre las personas, entre los hombres, entre los hermanos, pero también busca la paz entre el hombre y Dios. El pacificador, al buscar la paz entre hombres, él tiene una visión clara y genuina de sí mismo y de los demás. Sabe quién es y sabe quiénes son los demás. El pacificador se considera en primer lugar a sí mismo antes de considerar a los demás. El pacificador, para buscar la paz, pues sabe controlar su lengua, porque sabe que su lengua descontrolada puede ocasionar muchos y serios problemas. Examina tu lengua. Examina tu lengua. El pacificador sabe cuándo callar, sabe cuándo guardar silencio, no reacciona a las provocaciones. El pacificador piensa antes de hablar y no piensa después de hablar. ¿Notas la diferencia? Piensa antes de hablar, antes de reaccionar, y no piensa después de hablar. Proverbios dice que él es lazo. Aquel que piensa después de hablar, es decir, les trampa, cae en la trampa del enemigo. El pacificador busca por todos los medios posibles y bíblicos procurar la paz. Para ello muchas veces va a ser desprendido, para ello muchas veces va a ser amable, va a saber pedir perdón, no va a meter cizaña para causar problemas dentro de un grupo de hermanos. Va a amar a sus enemigos, va a bendecir a los que le maldicen, va a orar por sus enemigos. Él va a hacer el bien a aquel que le hace mal. De esas formas el pacificador busca la paz en medio de un grupo de hermanos, en este caso que es la iglesia. Pero también el pacificador procura buscar la paz entre el hombre y Dios. El pacificador está consciente que el único medio para lograr dicha paz entre el hombre y Dios es el evangelio. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice eso: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que puede darnos paz con Dios? Simplemente es Jesucristo y su obra de redención. El pacificador, entendiendo aquello, él va a procurar compartir el evangelio a otros, porque sabe que otros que no son cristianos todavía están en enemistad con Dios. Y como pacificador va a ser un promotor del evangelio. He ahí lo que es un pacificador. Y he ahí la paz que procura dentro de un contexto de entre personas, pero también entre las personas y Dios. ¿Y qué dice acerca del pacificador? ¿Cuál es la promesa? Dice el versículo 9, la parte final: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, si bien Dios es llamado de diferentes formas en la Biblia, una de las más comunes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es como el Dios de paz. En Isaías dice el príncipe de paz, en Corintios 13 dice el Dios de paz, entre otros pasajes. Siendo que nuestro Dios es el Dios de paz, ser pacificador es la característica visible e inconfundible de un hijo de Dios. Hermano, esto es importante. Nota que de todas las bienaventuranzas es la única que dice: y serán llamados hijos de Dios. El hecho de que uno muestre esta virtud, esta característica en su vida, es un sello genuino de una paternidad divina. Pero el hecho de que tu vida no muestre eso, debes examinar. Debes examinarte. Porque los pacificadores son los que van a ser llamados hijos de Dios. Cristo es el príncipe de paz. Él vino a lograr la paz entre Dios
y el hombre. Es una contradicción decir que somos hijos de Dios y no ser pacificadores, porque Dios, quien es mi Padre, es el Dios de paz. Octava y última característica: perseguido por causa de la justicia. Versículo 10 y 12 al 12. Versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esta última bienaventuranza llegamos a la última, que básicamente es el resultado final de las demás. Ahora aquí nosotros encontramos una pequeña diferencia. ¿Cuál es esta pequeña diferencia de esta última bienaventuranza en comparación a las 7 anteriores? Esta última bienaventuranza, si tú te has podido percatar ahí en la lectura, no es una cualidad en el cristiano. Las otras 7 son cualidades: misericordioso, limpio corazón, pobre de espíritu, hambre y sed de justicia. Son cualidades de uno mismo. Pero esta última es la respuesta del mundo, la respuesta del mundo incrédulo hacia el cristiano, que muestra o que manifiesta en su vida las anteriores cualidades. No es una cualidad en sí misma, es cómo el mundo va a responder, cómo el mundo que no conoce al Señor va a responder frente a la vida del cristiano. ¿Y cuál es esa respuesta del mundo hacia el verdadero cristiano? Hacia aquel que es humilde, hacia aquel que busca la justicia, hacia aquel que es manso, hacia aquel que es pacificador. ¿Cómo el mundo reacciona? ¿Cómo esperarías que tú reacciones? Todos esperaríamos que quizás nos aplaudan, digan: wow, qué vida, qué modelo de vida, debemos imitar aquello. O incluso que nos echen quizás guirnaldas, ¿verdad? Como en algunas celebraciones se dan. Pero ¿cuáles son esas guirnaldas? Según Cristo: persecución, padecimiento, sufrimiento. ¿Vas a vivir una vida delante de Dios, agradable delante de Él? Y lo que el mundo te va a premiar es con persecución, es con adversidad, es con aflicción. Ese es el premio, esa es la recompensa que este mundo da a los creyentes que manifiestan este estilo de vida en sus propias vidas: persecución. ¿Y cuál es la causa por la cual el verdadero cristiano es perseguido? Esto es importantísimo, queridos hermanos. ¿Cuál es la causa? Nota, la Biblia no guarda silencio frente a la causa. ¿Por qué los cristianos son perseguidos? No es por cualquier cosa. La Biblia no guarda silencio, dice el versículo 10: por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Versículo 11, Cristo dice: por mi causa. Es decir, por la causa de la justicia y por causa de Cristo. En esta última bienaventuranza, lo que Jesús está diciendo: si tu vida se caracteriza por las descripciones del versículo 3 al 9, que se resume en vivir una vida justa, que se resume en vivir una vida por y para Cristo, ¿sabes lo que te va a suceder? El premio que este mundo te va a dar, la respuesta que tú debes esperar de este mundo, es desde el versículo 10 al 12: persecución. Noten lo paradójico de la vida, lo paradójico de esta vida. Vives una vida justa, agradable a Dios, resultado: persecución. En 1 Pedro capítulo 4 tenemos de una forma muy especial, esto es muy interesante y Dios nomás puede ordenarlo de esa manera, una explicación un poco más amplia de esta bienaventuranza. 1 Pedro capítulo 4,
aquí no solamente dice cuál es la causa de esa persecución, sino también nos aclara por qué muchas veces nosotros somos perseguidos, y no es por ser cristianos o no es por vivir una vida justa. Dice versículo 14, 1 Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados, y vituperados es perseguidos, que ustedes pasen sufrimiento, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hasta ahí es lo que hemos visto también en Mateo 5. Dice a continuación: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí está la aclaración, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Eso no es persecución. Por causa de la justicia, por causa de Cristo, eso no es persecución. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Qué nos está enseñando este texto? Si tu padecimiento, si tu sufrimiento es por algún pecado, eso no es por causa de Cristo. Y por esa razón tú debes avergonzarte. Pero si tu persecución, si tu padecimiento es por causa de Cristo, tú debes agradecer. Tú debes glorificar a Dios. Nota, el cristiano que sufre por causa de la justicia, por causa de Cristo, ¿cómo debes de accionar? Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque estas cosas me están mostrando que realmente soy hijo tuyo. Pero cuando esa persecución, ese sufrimiento viene a causa de mi pecado, eso trae vergüenza. Eso trae vergüenza. Entonces la persecución de la cual está hablando el Señor Jesucristo no es cualquier tipo de sufrimiento, no es cualquier tipo de persecución, es por causa de la justicia, es por causa de Cristo. No se refiere a cometer pecados como por ejemplo robar, ser orgulloso, o por razones personales, por no sujetarse, por discutir en las redes sociales de política. Algunos se han metido, involucrado en ese problema y empiezan a tener ahí serios conflictos, y ahí alguien les escribe y les dice: pero tú parece que no eres tal y tal. Estoy siendo perseguido por la justicia. Ese está siendo insultado y perseguido no por ser cristiano, o no por mostrar cualidades de un cristiano, sino simplemente por ser necio, porque se está metiendo en un plano de discusión que no le corresponde. Estamos llamados nosotros a manifestar la vida de Mateo capítulo 5 versículo 3 al 9. Y respuesta a esas virtudes manifestadas, el mundo va a reaccionar acechando y persiguiendo al cristiano. No cualquier persecución, queridos hermanos, o cualquier sufrimiento es por causa de Cristo. Eso es importante que nosotros podamos entender. Muchas de esas persecuciones o sufrimientos pueden ser por nuestra propia necedad, por nuestros propios intereses, por nuestros propios actuar, por nuestras propias reacciones equivocadas, por ser entrometidos, por ser irrespetuosos, por tener malas actitudes, y decimos: es el Señor, es por causa del Señor. No, aquí Cristo está hablando por causa de la justicia. ¿Y qué es justicia? Llevar esa vida descrita desde el versículo 3 al 9. Ese estilo de vida va a hacer que el mundo reaccione en contra nuestra. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Él fue perseguido durante toda su vida. ¿Pero por qué? Porque Él manifestaba estas cualidades en su propia vida. ¿Cómo se da esta persecución? En la Biblia vemos que incluso llegaron a matar a muchos cristianos. ¿Será que eso es así ahora en nuestro tiempo? Pues, queridos hermanos, la persecución varía de un tiempo a otro, de un lugar a otro. No es un misterio el día de hoy que en muchos países como Corea del Norte, países donde está la religión musulmana, se prohíbe la Biblia, y hay muchos cristianos que realmente están siendo perseguidos a muerte.
Sin embargo, en nuestro país el contexto no es así. Pero sí hay un cierto tipo de persecución. No es que no sufrimos nosotros persecución. De un contexto a otro, la persecución es diferente. ¿Cómo puede ser la persecución que nosotros muchas veces podemos experimentar? Podemos experimentar en el trabajo, en la familia, en el lugar de estudio. No sé si alguna vez tú has escuchado insultar a un cristiano, o calumniar a un cristiano, burlarse de un cristiano, llamar loco a un cristiano. Una hermanita venía una vez y ya llorando y decía: pastor, quiero hablar con usted al final del culto. ¿Sabes qué, pastor? En mi casa, mi mamá, mis hermanos, toda mi familia me dicen loca, que pierdes el tiempo, que vas a la iglesia los domingos pudiendo ir a otros lugares y aprovechar tu juventud. Tú eres una loca. Yo le llevé a 1 Corintios capítulo 2 y le dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Y ella al ver y decía: pastor, realmente soy loca, pero para este mundo. Y ella cambió esa tristeza en sonrisa, porque la Biblia dice que los que son de este mundo no entienden. No entienden. Otra señorita vino al cristianismo, su familia todos incrédulos. La señorita fielmente empezaba a venir a la iglesia y llega un día donde la mamá le dice: pues no vas a ir. Ella ya todo profesional, profesora, pero todavía la mamá, estaba bajo la protección de la madre y la mamá le prohibía, pero ella todavía incluso se atrevió a mentir para venir a la iglesia. Y un día con lágrimas se acerca y me dice: pastor, le quiero confesar algo. Le he mentido durante 3 semanas, casi un mes a mi mamá, diciendo que estoy saliendo con mis amigas, pero me venía a la iglesia. Y me duele, porque le estoy mintiendo. Y creo que eso no es correcto delante. Pero ¿por qué tú haces eso? Es que me prohíbe. Ve el siguiente domingo y dile y confiésale: mamá, te he estado mintiendo y por favor quisiera que me des permiso. Viene la muchacha casi ya terminando el culto, muy afanada, y me dice: pastor, le he hablado, pero me ha dicho está bien, vas a ir, pero ahora cada vez que vayas deja limpia la casa, y por eso he llegado tarde. Pero voy a hacerlo, pastor, voy a levantarme más temprano. Sí, levántate más temprano. Y al siguiente domingo se levantaba más temprano y aseaba la casa. Ya llegaba un poquito más temprano, pero la mamá como que le veía: ya para la siguiente semana no solamente vas a dejar limpia la casa, ahora vas a cocinar, y tienes que dejar limpio y cocinada la comida para mediodía. Y la muchacha todavía más temprano tenía que levantarse, pero con su deseo de poder congregarse, escuchar la palabra predicada. Esos son los tipos de persecuciones que pasamos en nuestro contexto. A los estudiantes nos insultan, de cristianos, de mentes cesadas, entre muchas otras cosas. No necesariamente tenemos que esperar agresiones físicas, incluso que nos lleguen a matar, sino que de otras maneras nos pueden insultar y nos pueden perseguir. Si es esa nuestra característica, dice, somos bienaventurados. Porque aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, dice que deben gozarse. Deben gozarse. ¿Por qué? Porque es la respuesta de este mundo, la respuesta de los incrédulos a un verdadero cristiano. Si uno padece persecución, es una marca de que alguien genuinamente pertenece al reino de los cielos. He ahí, queridos hermanos, las 8 cualidades, las 8 características de un verdadero cristiano. Si bien estas 8 características describen a un verdadero cristiano, y dijimos que son como un espejo donde nosotros nos paramos y vemos si estas se ven en mi vida, recuerda, no debes ver de manera perfecta y decir, bueno, pastor, yo nada. No, yo sé que si tú eres cristiano hay chispas de esto. Y si el sermón está tocando a tu corazón, mucho más. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida.
a la luz de la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay solamente una persona en cuya vida se manifiestan de manera perfecta estas cualidades. ¿Y quién es ese? Ese es Jesucristo. Él es el verdadero pobre en espíritu. Él es la humildad encarnada. Sed mansos y humildes como yo, dijo Jesucristo. Jesucristo es quien de forma perfecta y sincera tuvo dolor por la condición pecaminosa en la que nos encontrábamos. Él realmente sintió un dolor profundo por nuestra condición pecaminosa. Él fue perfectamente manso y puro de corazón. Él no abrió su boca mientras él era llevado como cordero al matadero. Jesucristo tuvo un deseo profundo y completo de justicia, a tal punto de obedecer a Dios, incluyendo a costa de su propia vida. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, dijo el Señor. Jesucristo es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Es más, Él es el mismo. Él es la misma misericordia encarnada de Dios. Dios quiere mostrar misericordia para con nosotros. Ahí nos los ha mostrado a Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz, profetizado en Isaías capítulo 9 versículo 6. Y por último, Jesucristo es quien fue perseguido injustamente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabes, todo eso Él lo ha hecho ¿con qué propósito? De darnos vida eterna, de hacernos bienaventurados, de hacernos parte del grupo de sus discípulos, de hacernos parte de su iglesia. Queridos hermanos, al ver nosotros estas 8 características, que por un lado examinemos nuestras vidas, pero al mismo tiempo vayamos a Él en agradecimiento y pidámoslo que Él vaya haciendo crecer ello en nuestras vidas. Porque recuerda, todas estas características no las puedes lograr en tu vida tú por ti mismo, sino que es el fruto de la obra de Cristo en nuestras vidas. Que a la luz de ello sea nuestra oración: Señor, manifiesta esos frutos en mi vida, si realmente me has salvado. Y si no lo has hecho, sálvame, Señor, sálvame. Que Dios se lleve toda la gloria. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos examinar nuestros corazones a la luz de estas cualidades manifiestas en tu palabra. Padre, cuando nos exponemos ante ella, realmente vemos que hay mucho por hacer en nuestras vidas. Pero qué bendita promesa que tenemos, Señor, porque aquello que tú has empezado, dice tu palabra, tú lo vas a culminar. Perdón, Señor, por las diferentes actitudes y acciones cometidas en contra de tu palabra, en contra de tu pueblo, en contra de tu nombre. Pero al mismo tiempo, Señor, rogamos que puedas extendernos continuamente tu perdón y la obra de transformación en nuestras vidas. Todo ello para seguir edificando tu iglesia, Señor, y por medio de ello tú seas glorificado. Alabado sea tu Hijo Jesucristo, que es en Él en quien encontramos manifiesto todas estas virtudes. Y gracias a Él, Señor, en nuestras vidas pueden reflejarse pequeños destellos de aquello. También oro por aquella persona, Señor, que quizás no puede ver alguna de estas cualidades en su vida, que se examine, Señor, y que vaya a ti en oración con un corazón arrepentido. Alabamos, Señor, tu nombre y te agradecemos por tu palabra, y lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.